Amén, 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 amén. Porque todo es posible si podemos creer. Bueno, estamos contentos y alegres de que el Señor nos haya permitido estar en su casa. Y como le dije el martes pasado, hemos invitado al reverendo Ignacio Pagán, como cariñosamente le decimos Nacho Pagán. Él estaba allí en los mares, así que él es puertorriqueño, no quiero decir Puerto Rican, primero puertorriqueño y después casi de México, porque aquí lo solicita mucho y él está dando campaña. Y le amamos y le queremos, un evangelista del Señor que anda haciendo la voluntad del Señor, donde el Señor le lleva por los pueblos, por las naciones. Así que para mí un gozo y alegría tenerle aquí a Nacho Pagán, y él le acompaña un hermano, así que lo presenta. Me canta, vamos a ver si nos canta algo. No se puede decir dejarnos cantar alguna canción. El Señor les bendiga a todos en esta noche. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Yo me estoy gozando el culto esta noche. Esto está sabroso. Gloria a Dios. La iglesia está contenta. Me están mirando por internet. Sonríe, Cristo le ama. Y a los amigos que nos están escuchando a través de la internet les enviamos un gran saludo de parte del reverendo José Santiago, amigo del alma, su distinguida esposa, la junta de esta iglesia y todo el liderazgo de esta iglesia, que se complace en transmitir para ustedes que están observándonos desde lejos la bendición de poder participar de este culto sin estar en el culto. Así que Dios es bueno, Dios es grande, está llegando no solamente a las almas del templo, está llegando también al exterior, a jóvenes, a damas, caballeros, matrimonios y familia, países, naciones que ustedes desconocen. Estamos llegando esta noche a través de internet. Y esa es la bendición que Dios ha provisto para esta hora, cuando le dijo a Daniel que la ciencia iba a aumentar y se iba a multiplicar, para que nosotros pudiéramos ser un canal de bendición en las prisiones, en los hospitales, en los países. Quizás hay alguien en España que nos está viendo esta noche, alguien en Francia, alguien en Centroamérica nos está mirando esta noche, y usted dirá, aleluya al Señor, qué maravilloso. Pues yo tengo que decir que Dios es bueno y que para siempre es la misericordia de Él y por los siglos de los siglos. Estar aquí esta noche para mí es un privilegio. Le decía yo al reverendo Nestalí Cintrón, aleluya al Señor, cuando veníamos caminando, que llegar a ver al reverendo José Santiago, Nestalí es testigo, es un privilegio. José y este servidor trabajamos mucho por años. Cuando yo era director de misiones en Puerto Rico, subíamos a las montañas, compartíamos, pero lo más grande era compartir con él en las oficinas. Y yo le decía a Nestalí, lo que yo admiro de este hombre que quiero visitar esta noche, supe que estaba enfermo, y su distinguida esposa, es la seriedad de este hombre. De este hombre yo doy fe, de su seriedad, de su distinguida dama. José, eres un amigo del alma, amigo de todos, hombre íntegro, que le ha servido a esta organización por 30 años, llevándole la contabilidad, la seriedad de un ministerio serio en la contabilidad, y nunca hemos podido decir de él nada, ni un ápice, porque es un hombre íntegro del Señor. Y los amigos se procuran, ¿verdad que sí? Amén. Y llegué a estaba de semana pasada para llegar aquí a Puerto Rico. Mi papá murió hace 2 semanas, le enterramos, y tuve que paralizarla el martes pasado, pero llegamos hoy aquí con alegría, con gozo. Mi mamá se fue con el Señor y venimos a compartir con ustedes, aunque sea unos minutos, y ver a mi amigo. Y anoche estuvo enfermito, pero hoy está de nuevo como un paladín en esa banca, diciendo: Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y sus bondades son de día en día y por los siglos de los siglos. Y esto es amén. Un honor para mí dejar a Nestalí para que él le salude mientras yo me preparo, ya que José quiere que le cante. Vamos a cantar también, aleluya al Señor. Aquí hay que hacer de todo, tocar el devocional, aleluya, cantar. Qué bueno, a mí me encanta tocar los devocionales, porque en ellos yo me deleito y me gozo para la gloria del Señor. Nestalí. Que bendiga a Dios en esta noche. Que bendiga a Dios en esta noche. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a buscar a Dios. Aleluya. Y qué bueno que decía el salmista que
El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Y qué bueno que nosotros podemos confiar en el Señor y depositar todo en las manos del Señor. Y vemos cómo Dios hace justicia día a día y pelea nuestras batallas. Aleluya. Venía compartiendo con mi hermano Nacho en el carro y le decía, hay a veces decisiones que hay que tomar, y compartía con un amigo mío en el día de ayer y le decía, ¿sabes qué? Mi secreto detrás de todo esto es que todo lo que yo hago se lo presento al Señor, y toda decisión que yo vaya a tomar la tomo dentro de la voluntad de Dios. Y todos los días antes de salir de mi casa con mi esposa nos arrodillamos y siempre le decimos al Señor que sea tu voluntad y no la nuestra. Y qué bueno cuando nosotros dejamos que Dios sea el que obre por nosotros y nosotros no obrar por el Señor. Y qué bueno que estamos aquí a sentarnos a la mesa a escuchar palabra de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a buscar algo especial de Dios en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos decimos yo vine a buscar algo especial en esta noche? Dile al que está a tu lado, dile, yo vine a buscar algo especial en esta noche. Aleluya. Y hoy es el día tuyo de sanidad. Hoy es el día tuyo de liberación. Y aquellos que nos escuchan a través del internet, dice que el salmista decía, Él guardará mi salida, mi entrada desde ahora. Y qué bueno cuando podemos confiar en el Señor. Bendito Dios. Hermano Nacho, con nosotros. Qué tremenda noche. Diga conmigo aleluya. Amén. Diga conmigo gloria a Dios. Aprovecha el tiempo. Diga aleluya, aleluya. Pellín, Dios te bendiga. Dios guarde a Pellín, a su familia, a la vida del Señor también. El pastor me pidió como 20 himnos a la vez. Y lo que puedo cantar son 2 para poder predicar y predicar a casa a tiempo. Me tiró un repertorio de los viejos. Y él no sabe que ya yo soy cocolo. Que ya lo mío es el rap y lo mío es ya, yo cambié, que se quede él con los ancianos. Pero hay un himno que quiero dedicárselo a la iglesia. Este himno a mí me fascina porque un día yo estaba perdido, como hay muchos que me están mirando hoy, sin fe, sin esperanza, y apareció el Señor. Día conmigo, apareció el Señor. ¿A cuántos les apareció? Ay, 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 a mí me apareció, y pude decir como dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí estoy, cantando, tocando, bendiciendo su nombre y adorándole a la gloria del Señor. Y hay una canción que me gusta mucho. A lo mejor, como esto es de ahora, este himno tiene como 2 años, vamos a ver. Nunca podré olvidarme de aquella linda tarde cuando conocí a Cristo y de aquel culto en la calle donde se realizaba el gran poder de Dios. Un hermano cantaba y otro testificaba de Dios las maravillas. Y yo que contemplaba cayendo de rodillas a Dios mi vida di. Y yo que
histórico. Diga conmigo, un día histórico. Un día donde salimos del libro de las tinieblas para ser apuntados en el libro de las memorias. Wow. Yo no sé si estamos entendiendo. Ese día el enemigo de las almas perdió toda potestad sobre nosotros. Cuando la sangre del cordero inmolado que quita el pecado del mundo nos roció. Nos bañó, diga conmigo, de la cabeza a los pies. Aleluya, y por eso esta noche somos salvos. Y tenemos redención, Pellín. Aleluya. Por eso podemos decirle al pastor esta noche con este himno que tiene 60 años. Gloria a Dios. Me ha vestido de blanco mi Jesús. Yo que tan indigno soy, llegué hasta él. Me envolvió con su ternura y con su amor. Su mirada cariñosa me llamó. Al pasar junto a mí el Salvador, se detuvo en un momento y pude ver que sus brazos se abrían para mí, ofreciéndome el calor de salvación. Y sin esperar llamar fui junto a él. Tembloroso me acerqué para llorar, porque mi alma entristecida de la piel, solitaria y vencida casi un en los brazos generosos del Señor, halló la paz. ¿Cómo iba a imaginarme que el Señor su mirada la posara sobre mí? Si él bien sabe que no soy digno de Dios, sin embargo me salvó con tanto amor, olvidándose de todo lo que fui, me perdonó. Olvidándose de todo lo que fui, me perdonó. A ver si te gusta este, José. Ojalá hoy mismo fuera su venida. Cántalo conmigo, iglesia. Ojalá y hoy viniera el Salvador y las puertas de los cielos sean abiertas y yo viera con mis ojos al
quedé como 8. De los 20 que me pediste, te debo 12 para la otra. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Del ayer, que es una música que nos bendice. Amén. Es preciosa, esos cánticos. A mí me encanta cantarlos, a pesar de que no soy de la edad de ustedes, soy jovencito. Pero me gusta cantar. No soy de la edad de la esposa de José y de José. Yo soy jovencito, pero los aprendimos hace mucho tiempo. Me gustaba mucho uno que cantaba Pedrito Febre que decía: y serafines decían, Santo, Santo, y 24 ancianos. Himnos bellos, himnos que nos llevaban al alma, que nos llevaban a wow. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me hace feliz. Y muchos himnos por ahí de esos himnos de aleluya, alabado sea el nombre del Señor, que nos llevaron a la bendición de Jehová. Vamos al libro de Ageo, de una noche como esta, donde ya la noche avanza, ya son las 8:35 y 20 minutos que yo les predique. Serán buenos, ¿verdad, José? Más o menos. Aleluya al Señor. Y queremos orar por el pastor que anoche estuvo un poquito delicado de salud. Pero aleluya al Señor, este culto está maravilloso. No sé si usted lo entiende así. Este culto está maravilloso. Cuando estemos en el libro de Ageo, me avisan, capítulo 1. Amén. Aleluya, lo tienen, amén, los jóvenes, niños, ancianos. Busque esta palabra. José y la esposa Laura les manda saludos, está ahí en la Florida. Y le manda saludos, pues nosotros estamos acá y allá, pero le envía saludos a ustedes. Y el supervisor que lo vio también le envía saludos. Dice, capítulo 1, verso 9, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. ¿Qué está pasando aquí esta noche? Gloria a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la gloria, a la gloria, a la gloria, mi alma. Diga conmigo, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo. Aleluya, gloria. Dice el capítulo 1, verso 9: buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pueden sentarse en la noche de hoy. Diga: Señor, háblame. Señor, háblame. Espero que me hables. A la gloria del Señor. Yo vine para que Dios me hablara a mí. Yo vine para que Dios me metiera mano aquí esta noche. Aleluya, Señor. Que Dios esta noche hiciera cosas conmigo bonitas. Yo vine a eso. Yo no tengo otro plan de llegar a un culto. Es que Dios hable a mi vida, me ministre, yo salga contento. Pero el requisito más grande no es traer estas 200 libras y sentarle en una banca. Es yo venir a adorar con estas 200 libras. Diga aleluya ahora. No es que mis pies me traigan para yo sentarme ahí y poner una noche de... No, yo vine a adorar. Aleluya. Yo vine a adorar. Hay un coro que se canta aquí, yo creo que muchas veces. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname del fuego del altar. Yo vine aquí, yo vine aquí a eso, a buscar algo. Y yo me lo voy a llevar, Así que vamos a la palabra, Señor. Gracias por Néstor, por el pastor, por el liderato que está aquí esta noche, esperando que nos bendigas de una manera extraordinaria, a la gloria de tu nombre, a la gloria de tu nombre, a la gloria de tu nombre, a la gloria de tu nombre. Tomé este verso bíblico. Yo camino países, camino iglesias, camino lugares, Pelín, y a los amigos que nos están viendo a través del internet, camino muchos lugares. Cuando usted camina a muchos lugares es bonito, porque usted mira lo que está ocurriendo en muchos lugares. Mira lo que ocurre adentro, mira lo que ocurre afuera, y puede evaluar
la vida de la iglesia, cuál es el comportamiento de la iglesia, a dónde está la iglesia y hacia dónde vamos. Tomé esta porción, he venido toda esta semana, hacia el domingo en la noche, estuve en la ciudad de Orlando. Se mandan anunciando por radio, se mandan anunciando por televisión y llegan 20 personas a un templo con una promoción increíble en una ciudad tan grande. Pero eso no solamente pasa en la ciudad de Orlando, eso pasa en Tampa, eso pasa en Dallas, Texas, México. Eso pasa en países que usted dirá, ¿será cierto lo que este predicador está diciendo? Pues tengo un testigo. Tengo mi hermano Nestalí que ha visitado conmigo la República de San Salvador, donde no hay buses, donde las hermanas van con unas chancletas metereos de esas de a peso, que todavía se consiguen, y de esas de un trilón. Yo creo que las damas, que los que somos más mayores, a veces hemos dado cuenta las chancletas de un trilón. Nos las daban en la escuela con aquellos zapatos que vendían a medio peso. ¿Cuántos se acuerdan los Sundial? ¿Te acuerdas, papá? El que le diera a uno con aquellos morocos de frente no se separaba más el tobillo por el resto de la vida. Y cuando usted venía a aquellos lugares, usted ve gente a las 3 de la tarde, los cultos son a las 3 de la tarde. Te van 30, 50 vacas al frente y un grupo de hermanos, padres, hijos, esposas, nietos, caminando a adorar a Dios bajo una temperatura de 100 grados, sin perfume, sin Rygar, sin Lolita Lentica, sin Otelo, o que sea con un poco de Old Spice. No hay plancha para peinarse el cabello, aleluya al Señor. La misma falda que te llevan el martes, te la llevan el miércoles, te la llevan el jueves. La misma ropa que usa el pastor el lunes, llega, la esposa se la lava y se la pone el otro día de nuevo y con eso no hay problema. El roto de los zapatos de los pastores son así de grandes, yo les testigo de esto. Pero llegan a una iglesia y se quieren quedar con el culto. Es glorioso. Y para después terminar a comerse un sopadito que uno le haga, un caldito o una pupusa. Y esa es la vida de la gente, la iglesia, porque no tienen otra cosa. Simplemente, diga conmigo, la iglesia. No hay unos templos como estos, pisos de tierra, techos de lata, no hay, a veces algunos tienen paredes para que no se metan las pandillas y les roben los equipos, igual de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Y yo observo, aleluya al Señor, que nosotros vivimos en un tiempo de mucha comodidad. Ya conmigo, comodidad. Tenemos abanicos en los techos, tenemos buenos equipos manuales, micrófonos inalámbricos, tenemos músicos, aleluya al Señor. Y estamos viviendo unos días donde la adoración se nos ha puesto un poco vaga. Diga conmigo, vaga. Repréndela, dile, vagancia te vas. Y aunque usted no lo crea, los males hay que identificarlos. O sea, el mal en la vida de nosotros hay que identificarlo. ¿Qué me está pasando? Que no puedo adorar. Porque puede ser que usted diga que tengo conflictos, no estoy de acuerdo con el trabajo pastoral, no estoy de acuerdo con el trabajo del diaconado, no estoy de acuerdo con el trabajo que está haciendo la iglesia. Pero Dios no tiene culpa de lo que usted pueda sentir por alguien. Dios no tiene culpa de que usted se sienta mal con alguien. Dios no tiene culpa de que usted no se lleve con el predicador. Aleluya. Dios lo que quiere es alabanza y alabanza y alabanza y alabanza. Aleluya. Y Dios no quiere otra cosa que alabanza y adoración. Los problemas que tengamos acá abajo hay que echarlos a un lado, porque Dios lo que está pidiendo es alabanza de una iglesia. Un pueblo que le adore, un pueblo que le bendiga, un pueblo que le exalte, un pueblo que le reconozca como a Dios, un pueblo que sepa que Él nos hizo y no nosotros mismos, como dice el Salmo 100, que entremos por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Aleluya. La visión de Dios es que nosotros, yo no puedo decir, esta noche no puedo adorar porque allí está Pellín en los controles de aleluya del internet. Olvídate de Pellín, aleluya. Hay un coro que dice, si tú alabas a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ay. Las cadenas se romperán. Y dice que el Espíritu vendrá
Ay, ay, ay. O sea, la vida no solo tiene que ser adorar. La prioridad de la iglesia es cantarle a su Dios, pedirle a bendecir su nombre. Y usted dirá, predicador, pero ¿qué pasa? No llegué al culto. Podemos llegar al culto, aleluya al Señor. El culto es fantástico, pero hay algo que yo tengo que dejar en el culto, más que la ofrenda, más que la bendición material, más que la presencia mía, es mi adoración a Él. Aleluya. Yo vine aquí para buscar poder. Diga conmigo poder, 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 poder. Yo vine a buscar fuego. Aleluya. Algo yo me voy a llevar hoy, un milagro. Hay una úlcera que puede desaparecer, hay un cáncer que puede desaparecer, hay una hernia que puede desaparecer, hay una migraña que puede desaparecer, hay una crisis nerviosa que se puede ir. Cuando yo alabo, aleluya, José Ferrer cantaba, aleluya, uno de esos himnos, y el hermano, aleluya, Señor, había un muchacho puertorriqueño, amigo mío, que cantaba, cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti, cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Ay, 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 aleluya. Tenemos que entender que cualquier situación, sea cual sea, aleluya, yo tengo que venir a adorar, tengo que venir a reconocerle como Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque yo puedo cerrar las puertas de las bendiciones. Yo puedo ser, según abro las puertas, yo mismo las puedo cerrar. Yo estoy preparando un material que lo he llamado las 25 ventanas, José, que cierra las puertas, y las 25 ventanas que abren los cielos, para darlo este fin de semana que viene. Aleluya, en Cayo Hueso, un seminario este fin de semana que viene próximo. Aleluya, el otro que viene arriba, porque este voy a estar aquí predicando en la iglesia pentecostal en Macao. Aleluya al Señor, y en la iglesia del papá de Javier Cintrón. Pero yo quiero trabajar con esto hoy, hermanos de mi alma, que la llave para abrir los cielos está en mi mano. Diga conmigo, la tengo. La llave para abrir el cielo está en mi mano. No está en la mano de Javier Cintrón ni en la mano de José Santiago. La llave para yo abrir las bendiciones de mi casa la tengo yo en mi mano. Solamente la tengo yo. Solamente, aleluya, yo soy el que la puedo sacar del llavero mío. Alguien diga aleluya esta noche. Esa llave es lo único que la puede sacar. Ay, 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 ay. Oh, gloria, gloria. Yo siento una presencia extraordinaria esta noche, hermano. Aleluya, yo tengo esa llave. Esa llave la poseo, ya la tengo en mi poder. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no puedo abrir tus bendiciones. Yo no puedo abrir las bendiciones de mi amada hermana que tiene la mano levantada. La única que tiene autoridad para abrir esa llave la tiene ella en la mano. Basura, la bacata, la vaya, la mano. Aleluya. Yo no puedo abrir las bendiciones de milagro. Solamente el milagro tiene la llave para abrirlas. Y hay veces que es tan difícil de entender. Esperamos de un predicador, o de un motivador, o de un líder que venga, que grite, que salte, que corra, y esto no se mueve por grito, ni por el más que salte y que corra. Esto se mueve por una experiencia de gloria. Gloria a Dios. Hay gente que se emociona con los que gritan. Deja las amígdalas en el culto. Ay, ay, ay. Y Dios se mueve en el anciano más humilde del templo. Dios se mueve en la hermana más calladita de la iglesia. Aleluya. Dios se mueve en alguien que mueva a Dios. Diga conmigo, alguien que mueva a Dios. Alguien que mueva a Dios. Alguien que mueva a Dios. Yo voy a entrar en este sermón milagro, pero yo voy a dar este ejemplo. Yo voy a dar este ejemplo. Acá y Jezabel tienen dos loqueras, uno adorando a Baal y otro adorando a otros dioses. La mujer, una casa sin control. Pues el marido adoraba a uno, la mujer tenía 400 y el marido 400. Y los alimentaban, aleluya, Baales. Y un día ella dice, esto se acabó. Yo tengo la llave para parar esto. Oh, mi alma. Gloria a Dios. Qué bueno cuando uno sabe que uno tiene la llave. Y mira al cielo y dice, no va a haber más lluvia, sino por mi palabra. Fíjate, José, vas a hacer la diferencia. Y yo sé que tú sabes más Biblia que yo, porque tú eres más anciano que yo. Aleluya.
maravillosa. Aleluya. Dice Elías, no va a haber lluvia. Él no dice, así dice Jehová el Señor. Él dijo, no va a haber lluvia sino por mi palabra. ¿Qué tú tienes en la boca? Una palabra de gloria, pero tienes que exteriorizarla, sacarla, creerla. Gloria a Dios. Y no llovía, y no llovía, y no llovía, y no llovió. Y llega un ángel empollado allá arriba, le dice a Dios, allá abajo viene un individuo que está loco, dijo que no iba a llover. Y Dios dijo, no va a llover. ¿Pero cómo? Y entonces el pueblo se va a quedar sin agua. Él dijo que no iba a llover, y él dijo que iba a llover cuando él le diera la gana. Gloria a Dios. Pero vivía en la presencia Del Señor. vivía en la bendición del Señor. Y para poder usted pararse bien parado, hay que vivir en esa presencia. Aleluya. Hay que vivir, Dios conmigo, hay que vivir en esa presencia. Una presencia que era envidiable, una presencia que era envidiable, digo, una presencia envidiable. Que un Eliseo la codiciaba y tuvo detrás de ella hasta que la tuvo, aleluya al Señor, hasta que la consiguió. Gloria hacia Jesucristo. Porque tenemos que imitar los hombres buenos, no imitar a estos locos que están por ahí, aleluya, funcionando mal en este tiempo, sino imitar a la gente buena. Todavía hay gente donde nos podemos mirar. Aleluya al Señor. Oh, yes. Yo fui ahora a la casa de Nestalí. El papá de Nestalí ya tiene 80 y pico de años, la mamá de Nestalí tiene 80 y pico de años. Fueron ministros del movimiento misionero mundial, son ministros del movimiento misionero mundial. Eran los ayudantes de Luis Genio Ortiz. Papá de Nestalí era la voz oficial del programa de Luis Genio Ortiz en la radio. Y yo llegué y le dije a la esposa de Nestalí, ábreme la puerta, ábreme el portón. La esposa de Nestalí me estaba sirviendo un glorioso arroz ¿cómo se llama aquello? Como albóndiga riquísima, la dominicana ya se botó, aleluya. Y me está haciendo ya el arrocito con albóndiga. Y yo quiero ir primero a saludar al profeta. ¿Usted lo entiende? Gloria a Yo Dios. quiero ir a buscar mi bendición. Yo quiero ir a saludar al profeta que está allá abajo, al hombre que mueve a Dios, a la mujer que mueve a Dios, al hombre que cuando yo estoy en México está orando por Nacho, a la mujer que cuando yo estoy en Guatemala está orando por Nacho, al hombre y a la mujer que cuando yo le llamo Rubén, aquí estamos orando por ti, cabezón. Aleluya, llamo a la viejita que ya me está pastoreando, las canas ya son blancas, pero me llama, mira mijo, ¿dónde estás metido? Lo que tenemos en la jodilla. Yo digo, por eso estoy tan prieto, porque tú pesas mucho y cuando te me tiras encima, aleluya, me hacen un millones. Gloria a Toma, Dios. toma, que ella se quede encima conmigo. Ay, pero es loco. Ancianos, gente que todavía no puede imitar, que no se dañaron. Santo. Aleluya. Aleluya. Así que pudo parar la bendición y dijo, tengo las llaves para parar hasta la lluvia. Ay, ¿qué dijo Cristo? Cosas mayores que yo harán en mi nombre, porque yo voy al Padre, porque ustedes me han honrado, el Padre les honrará. Este es un tiempo de bendición, pero ¿cuál es el problema? Y voy aquí a terminar ahora ya mismo, porque los veo nerviosos. Aleluya, el texto bíblico que yo tomé esta noche es: buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo descifraré de un soplo. Mira qué problema. Dos líderes sin control. Salatiel, gobernador de Judá. Josué de Josadak, sumo sacerdote. Dos descontroles, dos líderes sin control. 500 y pico de años vienen de la deportación para reconstruir un templo que está dañado, que estaba roto, que estaba sin techo, que la lluvia, aleluya, el Señor lo mojaba. Era una crisis. ¿Y a dónde era que estaba el templo? En Judá. Y si yo me meto esta noche en este texto bíblico, en esta vida, yo no termino. ¿Saben cuál era la queja de Dios, varón? Que Dios no escuchaba la adoración en Judá. Ay, aleluya. Los cultos en Judá no se oían. Los levitas no cantaban. Había un silencio de adoración. Oh, aleluya al Señor. No había una alabanza en Judá. Un templo roto, un liderato sin adorar. Ay. Aleluya. Más que traer diezmo, más que traer ofrenda, traiga alabanza.
Aleluya. Más que traer una bendición, el pastor traiga alabanza. Aleluya. Dios sabía que en Judá, que era la tierra de alabanza, no se estaba alabando. Alabe a Dios ahora. Gloria a Dios Dios. sabía, mira, que en la tierra de Judá no se estaba adorando, no se estaba cantando. Judá era la ciudad de adoración, el lugar de alabanza. Y hay un pueblo callado, no hay un templo. Aleluya. Está roto el templo, no hay adoradores, no hay cantores. Todo el mundo está acomodado en la casa, uno criando gallinas, otro criando cerdos. Hello. Aleluya, el Señor, cada cual atendiendo a Chencha, Chencho, a Juana, alabado, y en el templo el culto, y los hermanos campean por su soledad. No me miren mal, yo los amo. Eso para todos. Gloria a Dios. Aleluya. El culto no es de José Santiago. El culto no es de Milagro, ni es del presidente de la Junta. Diga conmigo, el culto es del Señor. El culto es del Señor, siervo. El culto no es del líder. Aleluya. El culto es del Señor. Mi culto es del Señor. Mi culto es para el Señor. Mi culto es para adorar. Mi culto es para bendecir. Aleluya. Y ahí está Judá en un silencio de alabanza. Gloria a Dios. En un silencio de adoración. No hay quien adore, no hay quien alabe. Aleluya al Señor. El pueblo regresó a Jerusalén para comenzar la reconstrucción. Aleluya, nunca lo terminó. Y Ageo tiene que llegar a alimentar al pueblo y decirle: Dios me ha dicho que estamos en una crisis. Y yo tengo que notificar lo que Dios me ha dicho. Hay una crisis y la culpa no es de Dios. No me entendieron. Repita conmigo, la culpa no es de Dios. La culpa de mi crisis no es de Dios. No, la culpa de mi crisis no es de Dios. La culpa de mi... Aleluya. Yo venía leyendo un libro en el avión esta mañana a 32,000 pies de altura. Aleluya. El hacedor de bendiciones. Y el único culpable, yo por eso me motivé a predicar este sermón esta noche, porque, aleluya, preparador de tumbas, el sanador de tumbas, era el otro que venía compartiendo, venía leyendo esos dos libros de un escritor que tiene una iglesia en Washington de 10,000 personas y tiene 9 iglesias, está levantando una en Alemania ahora, un hombre que Dios está usando con un poder extraordinario. Y venía leyendo esos dos libros y él dice: ¿cuál es mi secreto? La gente piensa que en mi iglesia hay dinero. No, en mi iglesia la gente lo que hace es adorar. Y cuando la gente empieza a adorar, Dios comienza a tocarlos. Amén. En mi iglesia yo no soy un predicador elocuente. Yo no soy como esos predicadores bien famosos que dice él. Yo creo que tengo un mensaje humilde. Pero yo enseñé en mi iglesia que cuando se llega al templo, por lo menos 2 horas hay que adorarlo a él. Hay que adorarlo a él, hay que adorarlo a él. Yo me olvido del sermón, yo me olvido de lo poco o lo mucho que yo sepa predicar. Yo lo que he enseñado es adorar. Y cuando están adorando, comienza el Señor a sanarlo solo. Cuando están adorando y salen y llegan a su trabajo, al otro día hay un cambio de trabajo. Cuando salen de adorar 2 o 3 horas y llegan al trabajo, mañana hay un ascenso. Aleluya. Necesitaba 9 millones para comprar un teatro en la misma ciudad de Washington. La iglesia me dijo: ¿qué vamos a hacer? Y el hombre dijo: ¿qué hizo? Aleluya. ¿Qué pasó en Jericó? La gente comenzó a dar vueltas por la ciudad, pero la gente comenzó a dar vueltas en silencio. Le dijo a toda la iglesia: consígase pandero, consígase, aleluya, luminarias, quinqués le llamarían aquí en Puerto Rico, y vamos a coger a toda la ciudad de Washington. Pasamos por el Pentágono, por la Casa Blanca, pasamos por donde está todo eso por allí, gritando en vez de pasar callado. Dice que pasaron cantando. El pueblo decía: estamos cansados, hemos caminado kilómetros. Él dijo: al final de caminar el último kilómetro hay un milagro. Se para un hombre en un carro, en una limusina, y le dice: pastor, tranquilo, que los $3 millones que le faltan se los voy a depositar mañana en el banco. Aleluya, Señor. El problema de nosotros es que no sabemos adorar. Aleluya, no sabemos. Usted no sabe la alegría que yo tenía hoy tocando la guitarra. Quería gritar, quería saltar, porque cantando yo consigo mis milagros. Adorando yo encuentro mis milagros. Aleluya, resaltando el nombre de Él. Es que yo soy bendecido. Aleluya. No es Dios mío, Dios mío, ayúdame a vivir, apiádate de mí, te lo suplico. No, ese no es el secreto. Aleluya, solo alaba, simplemente alaba.
Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. Ay, 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 mi alma, alaba al Señor. Nosotros cuando tenemos un problema le ponemos hasta una canción. Y le escribimos una canción a nuestras enfermedades. Mira lo que estoy pasando, Señor. Afligido, lleno de dolor. En vez de cantar, aleluya, yo te creo. En el Salmo 22, allí mismo te lo dice que la vida en la alabanza la vida, y si lo alabas te goza, y si lo alabas, alabado. Pero nosotros, aleluya, en vez de ese cielo le ponemos un bolero bien triste. No puedo más por esta cruz, mi Cristo. Era como cuando José estaba enamorado, dice que estaba enamorado de Milagro. Cuando estaba aquel chamaquito que quería conseguir los milagros, donde vivía Milagro, había una millonera y estaba el pico de los Panchos. Y José le echaba la peseta: si no me quiere, yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando vuelva la tarde. Ay, Milagro, como Dios me usa con poder, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y uno le echaba discos románticos a la novia, a ver si por lo menos se compadecía. Tú sabes que te amo. No, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es alábame, bendíceme, obra el milagro, opera el milagro, hago algo histórico en la vida tuya. Pero cuando haya adoración, cuando haya avivamiento, pese la carga que lleves, hay que venir a adorar. Aleluya. Somos la tierra de Judá, somos el pueblo de Judá. Lo vemos que espera de Dios de esta iglesia es alabanza. Judá es alabanza. Judá es tierra de adoración. Aleluya. Pedí el día que no vengas a alabar, quédate en tu casa, te entrega la vieja. Aleluya. La señora, perdón. No me vaya a dar una pedra. Yo le digo a la vieja, a mi esposa también. Para yo no ir a adorar al culto, me quedo en casa atendiendo a Laura, atendiendo a la vieja. Gloria a Dios. Porque yo tengo que llegar al templo a adorar. Gloria a Dios. Milagro, el día que no puedas adorar, quédate en tu casa mejor. Porque aquí se viene a adorar. Aleluya. Porque la adoración es que te lleva la bendición. Repita conmigo: en la adoración me llevo la bendición. En la adoración me llevo la bendición. Aleluya. Y Dios le dice al pueblo: mira, por ejemplo, el problema del puertorriqueño y del hispano y de la aleluya, Señor. Y es que a nosotros nos gusta pedir mucho, pero damos poco. Desde que amanece eso es pide y pide y pide. Yo imagino que ya vuelve con la misma cantaleta. Aleluya. Si es que yo cantando, Él me suelta lo que yo necesito. Él me suelta lo que yo necesito. Él tiene un timer. Yo he ido a cazar venados allá a Texas. Y en los tanques de lodo para cazar venado se le pone un timer al tanque de maíz, José, y de cada 20 minutos cae maíz, baja maíz. Y baja solo, ¿no? Porque tiene un timer. Así que ponle un timer a Dios. Ay, aleluya al Señor. Él sabe cuándo tiene que bajar tu bendición. Él sabe cuándo tiene que llegar. Yo casi no oro, Milagro, los altares yo casi no oro. Yo lo que hago es que adoro, porque Él sabe cuál es mi necesidad. Dice: no está la palabra aún en mi boca cuando Él ya la conoce toda. Gloria sea. Ya yo lo que hago es adorar. Diga conmigo: adorar. Alabado. Y ya tengo un problema, que ya no quiero estar solo. Y un día mi esposa me dice: papá, yo te noto que te gusta estar todo este tiempo solo. Es que mientras yo estoy solo, estoy adorando y estoy descubriendo su misericordia, y estoy descubriendo sus bondades, y estoy descubriendo que Él es bueno. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay una queja de Dios. Aleluya, el nombre del Señor. Una era que tenía confundidas sus prioridades. Y cuando las prioridades están confundidas, hay problemas. José Santiago, mi pastor bello, aleluya, las prioridades, aleluya, nuestras, tienen que estar relacionadas con Dios, con la obra de Dios, aleluya. Tienen que estar mis prioridades. Mi familia tiene un lugar, mi trabajo tiene un lugar, el juego tiene un lugar, el deporte tiene un lugar, pero hay un lugar que tiene, que es de Dios, que ese no se le puede vender a nadie. Este hombre llegó cansado hoy. Anoche estuve en un culto, aleluya, hasta las 10 de la noche. Lo llamé de la Florida. Me dice: estoy acabando de salir porque tenemos una actividad. Estamos en el aniversario de la iglesia de Dios Pentecostal y estamos pasando la antorcha. Cayó en mi iglesia
este fin de semana. Hoy lo llamé. Yo no le dije que viniera conmigo. Ya yo pensaba que a lo mejor tenía que venir solo. Cuando lo llamo, me llama: viejo, ¿qué vas a hacer? Voy para predicarle a José Santiago y contarle de la iglesia de Dios a mi amigo que estaba enfermo y no lo he podido ir a ver. Y me dice: recógeme. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Recógeme. Y muchos de la iglesia se quedaron en la casa esta noche. Y este que no es de la iglesia: recógeme, que quiero ir a adorar para allá con ustedes. No díganme ahora que no se enoje con nadie. Y el que levante un falso testimonio, yo lo checo. ¡Aleluya! Gloria O sea, a Dios. Aleluya. Judá viene, Dios lo liberta, lo trae del cautiverio. Y entonces, en vez de ponerse a trabajar en el templo, se ponen a trabajar en las casas de ellos. Se ponen a adornar las casas de ellos, a artesonarles, a ponerle adornos, a ponerle decoraciones, a ponerle cosas bonitas. No van al culto, no hay canción, y los tipos en la casa metidos, aleluya, arreglando sus casas, todo fine, todo bien. Y Dios dice: espérate, le voy a mandar a esta gente un macetazo, aleluya, el Señor, porque se están olvidando de mí, de mis prioridades. Aleluya, el Señor. Y dice: alabado sea el nombre del Señor, que primero habló con el líder de gobierno, habló con Salatiel, y que es el líder del gobierno. ¿Por qué Puerto Rico está en la crisis que está? Por estos locos que están ahí trepados y usted votando por ellos. Aleluya, el Señor. La promiscuidad, promoviendo leyes malsanas, pero usted sigue votando por ellos. Y después: Señor, quítalo. Dios no los puede quitar si usted los puso. Aleluya, Señor. Abramos los ojos, hermanos de mi alma. Alabado sea el nombre de Cristo. Y yo tengo que enseñar algo, con respeto. Salatiel, aleluya, está en una crisis. Él no tiene ganas. Él sabe, Salatiel sabe, como gobernador de Judá, sabe que si Judá adoraba estaba fracasada, pero él tampoco le importaba. El líder del gobierno, el líder que tenía que bregar con las cortes de Judá, no le importaba la alabanza, no le importaba el templo. Y comenzó Dios a cortar los fondos. Comenzó Dios a cortar los fondos. ¿Están cortando los fondos o no los están cortando? Le siguen poniendo impuestos. Aleluya, y nadie dice nada. Aleluya, y todo, y empieza una presión. El líder de la iglesia, yo no sé, no voy a decir que José, porque José siempre está aquí, pero los líderes de la iglesia, miren, esta iglesia de Dios empezó con los 7 cultos, y ya si hay 4 cultos a la semana, ya hay iglesias que eliminaron hasta la escuela bíblica. Cuando hay una niñez que necesita esa palabra, nadie dice: venga, hombre. Gloria a Dios. Nadie dice aleluya. Estos mensajes son un poco duros, y los que están escuchando por internet, me disculpa, porque esto a veces parece fuerte, pero hay que decirlo. O sea, mi pueblo, el Señor dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una de las, yo creo que esta iglesia y los hermanos que están aquí, uno de los cultos más importantes era la escuela dominical, eso no podía fallar. Y en la escuela dominical se ponía una tabla para ver cuántos vinieron la semana pasada para lanzar retos. El segundo culto importante de la iglesia es el culto de estudio bíblico. Las damas a la derecha, los caballeros a la izquierda. Y vamos a debatirlo hoy sobre el libro el libro de Timoteo, 1 Timoteo. Y ahí se metió un debate: las damas versus los caballeros. Usted veía a la gente comiendo palabras. Aleluya, Señor. Usted le preguntaba a un nene de 12 años y te sabía 70, 80 textos bíblicos, aleluya, como si fuera comerse un chicle. Pregúntele ahora, aleluya, qué dice Juan 3:16, o pregúntele ahora qué dice Hechos capítulo 1, pero pregúntele dónde están los muñequitos en el iPad, o dónde están los muñequitos en el iPhone. Un nene de 3 años ya que navega todo un teléfono, hermanos de mi alma. Diga aleluya ahora, no se enojen conmigo. Gloria a Dios. O sea, hay un problema estructural, aleluya. Y José, te lo tengo que decir, convenciones llenas de luces, convenciones de jóvenes llenas de luces, aleluya, todos despavoridos, pero un pueblo sin conocimiento, de brincos, de salto, aleluya, donde todo lo que se ve es alto. Yo quisiera ver gente danzando de verdad, no brincando como locos. Yo quisiera ver gente danzando de verdad como antes, que danzaban, que salían de las bancas, botaban los verdes, nadie se llevaba, nadie enredado, nadie tumbaba una silla, nadie tumbaba una banca, aleluya, venían hasta el altar, aleluya, venían orando, venían con los ojos cerrados, nadie se caía. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Hay gente que cae en bendición, hay que buscar la fuerza de choque para aguantarlos. Mi alma alaba a Jehová, diga aleluya a alguien ahora. Aleluya. Se tiene que volver la bendición a la casa del Señor.
yo, segundo yo, tercero yo, responsable yo. No es el pastor, no es la iglesia, no es el liderato. Yo soy el responsable de venir a traer la bendición de Dios al santuario. Yo soy Judá, yo soy casa de alabanza, yo soy casa de adoración. Gloria a Y Dios. la Biblia dice, aleluya, que Dios le dijo a Salatiel y le dijo a Zorobabel, yo los voy a enderezar. Como ustedes no tienen interés por la iglesia, entonces se va a detener el tiempo. Gloria a Dios. Así ha dicho, es tiempo, ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas, capítulo 1, verso 4. Pues así dice Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco que roto. Y aquí yo no voy a hablar de a nadie de la iglesia. Aquí yo sé que aquí todo el mundo puede. En eso, por ejemplo, y yo sé que estamos por internet, José, y creo que después no puedo usar sabiduría. Pero por ejemplo, en mi casa lo primero es lo de Dios. Porque cuando yo le doy el primado a Dios, yo soy el primado de Dios. Gloria a Dios. Nadie dice amén ahora. Nadie dice amén. Yo pertenezco a la iglesia del reverendo Ángel Luis Rosa. Y puedes llamarlo cuando lo veas, puedes preguntarle confianza todos los meses, de cada 15 días. Hace un tiempo atrás, Milagro estaba en la ciudad de Dallas, Texas. Estaba en una campaña durmiendo en una casa que vale $1 millón. Unas trocas de $90,000. Tenía una en mis manos que me habían prestado, una bien doble. Y estoy en esa casa, en una casa de 16 cuartos, 9 baños, una piscina extraordinaria. El tipo es contratista, $1 millón porque él la hizo, más de $2 millones. Y estoy allí en esa casa. Entonces mi esposa baja y le dice, hermana, necesito un favor, usted tiene un sobre o un sello. Y ella le dice a mi esposa, sí, pero ¿para qué usted quiere un sobre o sello? Usted no sabe dónde queda el correo, los apartados, los buzones. Es que necesito echar una carta. Y ella, pero hermana, ¿cuál es la prisa suya? Y Laura le dice, bueno hermana, es que llevamos 2 semanas y no hemos enviado nuestros diezmos a nuestra iglesia. Y estamos en Dallas, pero nuestros diezmos tienen que llegar a Cagua. Gloria a Dios. Y ella dice, pero tan necesitada está su iglesia. No, mi iglesia no está necesitada, mi pastor es rico. El problema es que los necesitados somos nosotros. Y a menos que soltemos la bendición, Dios nos detiene la nuestra. Amén. Aleluya, porque por un lado entra y por otro sale. Alguien diga aleluya en esta noche, no se nos engañe conmigo. Y entonces, de momento yo veo que ella dice, pues el correo está allá, echamos la carta. De momento, cuando llegamos, ella está llevando a su esposo, se llama Manuel Valverde. Manuel, necesito hablar contigo urgente. Y Manuel llega, y cuando llega el encuentro llorando, le dice, mi amor, ¿qué te pasa, Marita? Mira, es que Dios ha traído a esta gente que está aquí. Nosotros no los conocíamos muy bien, pero Dios trajo a esta gente para hablar a mi vida hoy. Le dice, tú y yo nos ganamos más de $100,000 mensuales los dos. Y esta gente que lo que se ganan es una miseria predicando por ahí arriba y abajo. Y esta mujer y este hombre preocupado por mandar sus diezmos a sus iglesias. Y tú y yo con los chavos de nosotros en el banco. Y nunca llegan ni a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie dice amén ahora. Se nos puede quemar la casa, Manuel. Se nos pueden quemar los carros. Alguien nos puede matar. Aquel mismo día sacaron cuenta y recuerdo esa noche llegan a la iglesia, aleluya, llaman al pastor Flores y le entregaron un viejo de $100,000. De ahí para allá, ya la compañía ha seguido creciendo, que ya tienen 400 empleados. Junto con él he construido 7 templos en México. Gloria a Dios. Aleluya, la fuente no para, Dios de esa no dijo. Porque es que a veces nosotros somos los que paramos las bendiciones. Aleluya, usted dirá, pero ¿cuánto ibas a mandar acá a la iglesia tuya? Iba a mandar $100. Aleluya, de 2 semanas. Y yo le puse una miseria. Para usted es una miseria, pero para mí tenía una carga porque, aleluya, era algo que no era mío. Y lo que no es mío, yo no lo quiero en mi cartera. Lo que no es mío, yo no lo quiero en mi bolsillo. Gloria a Dios. Santo. Santo es Dios. Aleluya.
Para sorpresa nuestra, yo acababa de comprar una casita en la Florida y la hermana me dijo, hermano, mira aquellos muebles, me costaron $10,000, son un 2015, se los vamos a regalar mi esposo y yo. Usted ha sido una bendición para nosotros. Vaya que juego, aquel cuarto, que hay un juego de cuarto nuevo que vale $5,000, se lo vamos a regalar mi esposo y yo. Y yo, pero ¿con qué me lo voy a llevar? Le vamos a rentar un trozo y le vamos a pagar el pasaje que usted pagó para que usted se lo lleve para su casa. Venía yo con 30,000 pesos en un trozo, en material, en cuadros. Aleluya, Señor, por dar un testimonio. Gloria a Dios. A mí me encanta Cristo. 5 más 2, ¿cuánto es? 5 más 2, ¿cuánto es? No, 5 más 2 son 5,000. Es la suma de Dios. 5 panes y 2 pececitos. ¿Cuánto se convirtieron? 5,000. Es que 5 más 2, ¿cuánto es? Termino y usted dirá que bueno, que ya se va a callar, nos vemos. Así que lo que Dios quiere y le dice a Ageo, a Zorobabel y a Salatiel, mediten. ¿Qué está pasando en la casa de ustedes? ¿Qué está pasando en el sistema de gobierno? ¿Qué está pasando en su familia? Que siembran poco, siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian. Aleluya. Es una crisis. Vamos a meditar sobre esta situación. Aleluya. Dice, por eso, el capítulo 1, verso 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de mano. Aleluya, el Señor. Pero lo que me gusta es que dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y oyó Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios. Aleluya. Entonces envió a Ageo mandato diciendo, estoy con vosotros. Se despertó el espíritu de ellos. Diga conmigo, se tiene que despertar mi espíritu. Gloria a Dios. Tiene que haber un despertar en mi espíritu. Alguien diga, tiene que haber un despertar. Señor, aleluya. No es, Señor, ¿qué me está pasando? No, tiene que despertar mi espíritu. Prueba a Dios, Señor, que ahora en adelante yo te voy a adorar en una forma maravillosa. Haga sol, haga lluvia, haga sequía, yo voy a estar allí en el santuario. Alabado sea el nombre del Señor. No importa, no importa. Alguien diga, no importa. No importa, no importa. Yo quiero dar un testimonio que mi hermano José es testigo. Mi esposa, cuando yo era director de misiones, un cáncer le agarró el intestino. ¿Te acuerdas, José? Aleluya, un cáncer le agarró el intestino, hermana. 28 evacuaciones diarias en sangre. El intestino al lado izquierdo lleno. Mi esposa no faltaba a la oficina. Mi esposa Milagro se evacuaba encima. Yo tenía que llevar toallas, panty, llevar faldas, llevarle ropita extra porque se nos evacuaba encima. Hasta comiendo en la mesa se nos evacuaba, no había control. Pero nadie la paraba. Y cantando y adorando. Y cuando iba para un culto, ella decía, no, yo me voy contigo, yo mi amor. Olvídate, nos paramos detrás de un palo, pero yo no voy a dejar de adorar a Dios. Alabado sea. Una mujer, una rubia hermosa que Milagro la conoce. Una mujer fina, una secretaria ejecutiva. Aleluya. Señor, secretaria del alcalde del pueblo, gloria sea al Señor. Y esa mujer a veces no daba tiempo, y en el mismo carro limpiábamos y íbamos para adelante adorando las convenciones, trabajando en los Estados Unidos, los campamentos. Aleluya al Señor. Busque a ver si tiene cáncer hoy. Aleluya al Señor. Busque a ver si tiene cáncer hoy. Aleluya, porque cuando tú siembras mucho, recoges. Aleluya, cuando siembras alabanza, recoges mucho. Cuando siembras bendición, recoges mucho. Aleluya, ya vamos a cumplir 42 años de casado. Aleluya, el nombre del Señor. Y le dije, negra, le tengo que poner un seguro a la casa porque estás preciosa, estás bella. Yo me estoy poniendo viejo para dejar asegurado al otro que viene. Ay, ay, ay. Por poco me achueca, José. Dice, yo te amo. Aleluya, el Señor. Llena de vida. ¿Por qué? Su vida es adorar. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Su vida es cantar, su vida es bendecir, su vida es exaltar el nombre de Dios, hermanos de mi alma. Su vida es reconocer que Jehová es su fuerza, que Jehová es su fuerza, que Jehová es su bendición.
Aleluya, llevó los 3 hijos al altar. Tenemos 8 nietos. Aleluya al Señor. Acabamos de llegar de España, de Francia. Se va a El Salvador. Allí en El Salvador no hay restaurant, o lady, o man, o woman, o man, no. Allí es Monte. una gloriosa letrina y coge bien la puntería. Gloria a Dios. Y en esta, Aquí en Monte. y esto parece funny, esto parece gracioso, pero cada día Dios la bendice más, hermana. Aleluya. Esto parece gracioso, pero yo vengo a trepar en un avión conmigo cada mañana. Yo veo un milagro en ella. A veces le llevo el café para acá y le digo: mi muerto es un milagro. Tú eres mi inspiración. Cuando, aleluya, me encuentro en la esquina, en el cuarto, te amo, eres mi vida. Y a veces yo creía que era yo y era el Señor. Aleluya, Señor. Adorando a su Dios. Adorando a su Dios. Adorando a su Dios. Su vida es el culto. No puede llegar al culto después que empieza. Tiene que llegar antes de empezar, no, porque ya no le gusta llegar cuando ya el culto va por mitad. Porque dice que se pierde la mitad del culto. Nadie dice amén ahora. Si hay prioridades equivocadas. Cuando nuestras prioridades cambien, aleluya, Dios va a cambiar. Por eso en el verso 8 del capítulo 1, Ageo le dice al pueblo: suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado para que haya un cambio de reestructuración en la vida de ustedes. Aleluya, el pueblo, aleluya, llevó a cabo el trabajo. El pueblo oyó el mensaje, aleluya. El pueblo construyó los cimientos del templo, aleluya. Ageo reconoce, aleluya, que tenía que llevar aquel mensaje que estaba dirigido a aquellos líderes. Aleluya al Señor. ¿Y qué dice el profeta? Y yo pondré en esta casa mi voluntad, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, yo no sé si usted está entendiendo esta noche este chispito que yo he predicado conmigo. Aleluya al Señor. Aleluya. Hay que volver a reestructurar nuestro sistema de adoración. Hay que volver a reestructurar nuestro compromiso con Dios. Hay que volver a reestructurar, aleluya, la importancia del nuevo de Dios. El hijo mío y yo compartíamos anoche, y cierro para que estén tranquilos. Y me decía: papi, ya no hay gente con compromiso. Mi hija me llama por el teléfono: papi, hay un problema en la iglesia. ¿Qué te pasó, mi amor? Que no hay maestra de niños y los niños no hay quien los atienda. Y entonces yo creo que yo me voy por una iglesia americana. Y yo la dejé que bajara la temperatura, porque hay gente que quiere dejar que baje la temperatura. Y le dije: queremos reunirnos contigo, ¿puedes pasar por casa? Llegó Yari a casa y nos reunimos con ella. Yari, ¿no será que Dios te está hablando a ti, que te quiere para que tú agarres los niños? Pero me pierdo el culto. Sí, pero ¿qué es más importante? Darle atención a la niñez de Dios. Alguien diga aleluya ahora, porque la excusa es: me pierdo el culto, no estoy en la adoración. Cuando usted le atienda a los niños a Dios, usted le levanta ministros y sacerdotes en el templo a Dios, es más grande que cantar un coro. Aleluya, en nombre de Cristo. Yo, si pudiera jugar todas las fases de la iglesia, las jugamos. Lo que pasa es que nos llaman que entonces que somos presentados, que somos lechuga, que somos como el arroz blanco, que queremos estar donde quiera. No. Si usted no quiere cantar, yo voy a cantar. Si usted no quiere predicar, yo voy a predicar. Si tú no quieres danzar, yo voy a danzar. Si tú no quieres hablar lengua, yo las voy a hablar. Si tú no quieres brincar, yo voy a brincar. Si tú no quieres cantar el coro, yo lo voy a cantar. A mí no me interesa lo que usted piense de mí. A mí lo que me interesa es lo que él piense de mí. Diga alguien aleluya. El concepto que tú tengas de mí, no me interesa. Llámame como me quieras llamar. Yo lo que quiero es provocar un avivamiento, provocar, aleluya, la atención de él, mover su gloria, aleluya, mover su gloria, como dijo el profeta: su gloria cubre los cielos. Yo sé dónde está su poder, yo sé dónde está su poder. Cuando su gloria cubre, aleluya, la tierra cubre su
una de las cosas que me preocupa del profeta es que dice, todo se nos va por bolsillo roto. Todo se nos va por bolsillo roto. Yo llevo 11 años viviendo por fe, hermana. Y yo nunca había vivido mejor que cuando pastoreaba, que cuando trabajaba. Y se lo digo con respeto y no por vanagloria. Es que mientras tú vas caminando las bendiciones, vas encontrándolas en el camino. Diga conmigo, las voy encontrando en el camino. Cuando yo voy para el templo, mis bendiciones las voy encontrando en el camino. Cuando voy entrando al templo, mis bendiciones las voy encontrando en el templo. Pero no es en casa sentado, no es en casa perdiendo el tiempo ni viendo a dos mujeres en un camino a la hora de la trailera. No, hermanos de mi alma, es cuando yo estoy en el santuario, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su... Cuando yo estoy en el santuario y él ve, aleluya, esa dinámica mía de adorarlo, de bendecirlo, de reconocerlo, de exaltarlo, entonces Dios dice, este me mueve. Es que este me mueve. Este me provoca. Lucha. Buena misericordia. Aleluya. Te dije, este me provoca. Aleluya. Buena Ay, misericordia. este me mueve. Gloria a Dios. Aleluya. Yo termino diciéndole a ustedes gracias por esta noche, José. Quería verte. Quería ver a Milagritos, quería ver la iglesia. Pero lo más que quería era trabajar esto. Lo voy a seguir trabajando en la iglesia. Tiene que haber un cambio de reestructuración en mi vida personal. Aleluya, 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 aleluya. Adorando Él resuelve. Adorando Él sana. Adorando Él se mueve. Adorando Él habita. Adorando bautiza. Adorando. Milagro. La gente se quejaba porque Laura es una mujer tranquila. La gente me decía, pero mami, ¿para qué sirve su esposa? Aleluya al Señor, porque Laura es muy callada, José la conoce. Laura lo que sirve para escribir y calladita. Tú ves a Laura y dices, pero ¿y para qué sirve esa señora? Y la gente me preguntaba, pero Dios no la ha bautizado. Se supone que la gente espera que la esposa de uno sea como uno, y eso no puede ser porque los locos en una casa, lo que hay es un manicomio. Uno tiene que ponerle control. Así que Laura es la ley y yo soy la gracia. Y entonces, recuerdo que un día le dije, Laura, que mucho molesta a la gente con que Dios no te ha bautizado, que tú no danzas. Y una noche nosotros hacemos vigilia solos, porque es bueno hacer vigilia con los hermanos, pero nosotros tenemos unos sillones en casa donde nosotros oramos, donde nuestros nietos saben dónde es que abuela y abuela oran, donde nuestros nietos saben que en esos sillones no se pueden sentar, ni mis hijos, porque esos son los sillones de oración. Yo me encargué de que los muebles no fueran tan grandes para poder poner los dos que son de Dios. Diga aleluya ahora. Gloria a Dios. Porque llenamos la casa de muebles y los de Dios no se saben ni dónde están. Y entonces, esa noche puse aceite, saqué la guitarra, acabamos un pandero y dije, vamos a vivir esta noche hasta las 6 de la mañana, los dos solitos. Y empezamos, pasó las 12, yo ponía un sermón, lo escuchábamos, seguíamos orando otra hora, poníamos cántico, iba a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y a las 3 yo noto a Laura con los ojos cerrados, que no los abría. Y de momento, milagro, comienza esa muchacha a disparar lenguas de fuego. Aleluya. ¿Quién le puso las manos? Yo no, el que se las tiene que poner. ¿Quién le dio lenguas de fuego? El que se las sabe dar, el Espíritu Santo. ¿Qué hacíamos en una convención del territorio? No. ¿Quién estaba predicando? ¿El mejor orador del territorio? No. Estaba, aleluya, la presencia de Dios en medio de mi casa. Y cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, aleluya, ocurre lo que dice el coro, hay sanidad, hay liberación. Y allí Laura comienza a hablar de lengua, se amaneció. Cuando le pedí café que me fue a decirle, le he hecho esplenda auricular, en vez de decirle esplenda, tranquila que yo lo llevo, Voy a decirle, te sancocho los huevitos fríos. ¡Ay! Tranquila, que yo lo frío, olvídate de esto. Sigue hablando en lengua, que esto está bueno. Aleluya. Cuando los muchachos le llamaron por el teléfono, que fue a decirle, Dios te ve. ¿Qué pasa, mami? Anoche el Espíritu Santo nos visitó, la bautizó. Aleluya, en nombre del Señor. Porque adorando, milagro, adorando, no fue en una convención de territorio ni de damas ni de caballeros. Aleluya, fue en un
casa, una vigilia. Alguien diga amén. Mi sobrino, aleluya, me cae en una crisis y me lo llevo también. Le dije, esta noche nos amanecemos vigilando. A las 4 de la mañana danzaba como un trompo en aquel cuarto. Gloria sea el nombre del Señor. Ya conmigo adorando, adorando, adorando. Pero usted quiere que yo le diga algo y termino con esto. Si yo le digo a ustedes, vamos a adorar 20 minutos, no podemos. Hemos perdido esa adoración, hemos perdido esa alabanza. Pruébelo y venga hacia el altar. Y si a los 15 minutos todavía usted está adorando, le doy un trofeo. Se nos ha pagado la alabanza. Lo más importante, la alabanza, la exaltación. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Porque sus bondades son eternas, porque para siempre su misericordia. Porque nos hizo pasar por el mar, porque para siempre su misericordia. Porque nos libró del enemigo, porque para siempre su misericordia. Porque nos dio maná en el desierto, porque para siempre su misericordia. Porque la peña dio agua, porque para siempre su misericordia. Porque pasamos el río en seco, porque para siempre su misericordia. Oh, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dedícate más a adorar. Dedícate más a venir al santuario. Dedícate más a dar el primado a Dios. Y tú vas a descubrir, aleluya, que la oración es buena, pero la alabanza hace cosas maravillosas. Gloria a Dios. Hace cosas extraordinarias. Y yo no estoy hablando de coros ni de cantar himnos especiales, estoy hablando de alabanza. Alabanzas de labios que exalten su nombre. Aleluya. 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 Hace unos días, usted sabe que en Estados Unidos hay unos restaurantes que se llaman Cracker Barrel. Y en esos restaurantes te venden unos CD que tú escuchas pajaritos cantar. Para cuando tú quieras escuchar los pajaritos, tú te pones el CD y los escuchas. O ahora hay un programa en el iPhone que tú pones y el mal te suena unas aplicaciones que uno habla. Yo dije, vamos a darle una aplicación de alabanza. Y le decía, hay que abrir una aplicación de alabanza. Y la verdad me dice, pero ¿cómo, papá? Una aplicación de alabanza para que lo que escuchemos sea alabanza y nosotros nos metemos con ello. Y eso va a ser glorioso. Una aplicación de alabanza, de alabanza. Que cuando yo no pueda, que alguien aleluya y me provoque, alabado sea el Señor. Así que yo esta noche les digo que se pongan de pie y que, aleluya, hermanos, no está todo perdido. Veamos lo que estamos viendo a nuestro alrededor. La iglesia está en victoria. Escuchemos lo que estemos escuchando, que la cosa está mala. La iglesia tiene una canción. Aleluya. Pase lo que pase en la vecindad, mi Dios todavía, aleluya, está lleno de gloria. Aleluya. Hay un pastor que el pastor José conoce, que se llama el Reverendo Rincón de la República Dominicana. Que escribió un libro, En el cielo no hay crisis. Amén. Repita conmigo, en el cielo no hay crisis. El gobierno tendrá crisis, pero la iglesia no está en crisis, porque el jefe mío no está en crisis, el jefe mío está en victoria, la iglesia está en victoria, la iglesia está en victoria. Y cuando no haya agua, me mandará al Querif y el arroyo volverá a dar agua. Cuando en casa no haya carne, el cuervo llegará, aunque sea como un pollo de los ricos, aparecerá por allí, pero llegará la bendición a casa, porque en mi casa hay alabanza para él. Aleluya. Yo le decía a mi esposa, y el día que no haya pollo ni haya nada, vete detrás de las hojas de los árboles y allí habrá un maná esperando por nosotros. Allí habrá una peseta blanca esperando, José, un maná para decirte, José, no temas que yo estoy contigo, para decirnos, no temas que yo soy tu Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Meditad sobre vuestros caminos. Edificar mi casa, traer madera, subir al monte, para que la gloria del Señor sea manifestada. Dios está anhelando de nosotros algo más. Repita conmigo, algo más. Algo más, algo más, algo más. Algo más. Dios está anhelando 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 algo más de Nacho, algo más de Nestalí, algo más de José, algo más de Milagro, algo más de ti. Él está anhelando algo más de ti. Él está anhelando algo más, hermana de mi alma. Él está anhelando algo más. Él quiere, eso es, Él quiere, Él quiere.
Gloria a Dios. Suelta, suelta la bendición esta noche que está. Suelta la bendición que está. Suéltala, suéltala. Suéltala que está, suéltala que está, suéltala que está. Suéltala, suéltala, Natalie, suéltala, ven aquí, avanza. Reclamachero de Dios. Déjame que avanza, puta, la bachanda, la batalla. Ay, 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 aleluya. Ven aquí, José. En medio de esta bendición tiene que haber un milagro. Esas piedras tienen que acabarse de romper esta noche, José. Esas piedras tienen que pulverizarse. Pon la mano en esos riñones, Natalie. Ay, tiene que haber un milagro. Si hay alabanza, habrá 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 un milagro. Pon la mano en esos riñones. Tiene que haber un milagro esta noche. Aleluya, tiene que haber un milagro de gloria. Tiene que haber un milagro. Si hay alabanza, si hay alabanza. Gloria a Dios. No calle, no calle, no calle, no calle la bendición, que va a pasar algo. Padre, tú vas a restaurar lo dañado en este cerebro. Todo lo que dañó, todo lo que hay, si hay alguna vena, si hay alguna obstrucción, si hay algún problema, Señor, aleluya, tú lo vas a reparar. Si hay algún capilar que se rompió, tú lo vas a arreglar esta noche. Si hay algún capilar dañado, tú lo vas a reparar. Aleluya, esa pierna tiene que desaparecer por el poder de tu palabra. Se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo en un milagro para José esta noche. Yo creo en un milagro para mi compañero pastoral, para mi amigo de años, para mi amigo de años, para mi amigo de años. Yo creo un milagro, porque la alabanza provoca un milagro para cada hermano que está aquí, para cada hermano que esté enfermo, para cada hermano que tenga una necesidad esta noche. Esta alabanza provocará un milagro y mientras van adorando se van a ir sanando. Mientras van adorando se van a ir sanando. Mientras van adorando se van a ir sanando esta noche. Mientras van se van sanando. Mientras van adorando se van sanando. Se van sanando. Se van sanando. Se van sanando. Utiliza estas manos. Usa esta boca profética. Usa esta voz profética que tú levantaste para esta hora. Usa esta voz profética que tú levantaste para esta hora. No calles cuando Dios te diga lo que tienes que decir, mujer. No calles. Padre, la sanidad para el pueblo. 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 En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Aleluya. Reconozco que la alabanza de estos jóvenes te mueve. Reconozco, oh Marama, allí en su casa, allí en su casa, allí en su casa. Tú eres el que pelea, tú eres el que pelea, tú eres el que pelea. No es serio, tú eres el que vas a pelear, tú eres el que vas a pelear, tú eres el que vas a hacer, tú eres el que vas a arreglar, tú eres el que vas a poner todo en su lugar. Allí donde ella se mueve, en medio de ay, 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 tú eres el Dios de la justicia, tú eres el Dios de la justicia. Se puede levantar contra nosotros, pero tú nos haces justicia, tú nos haces justicia, porque hay una justicia que tú le vas a hacer a esta mujer, hay una justicia que tú le haces, porque hace tiempo que está esperando por ella, hace tiempo que está esperando por esa justicia, hace tiempo que está esperando y te ha dicho Jehová, en tu tiempo, en tu tiempo, en tu tiempo, en tu tiempo, yo voy a ver tu misericordia, en tu tiempo yo voy a ver tu misericordia, en tu tiempo yo voy a ver tu misericordia, en tu tiempo yo voy a ver tu misericordia, en tu tiempo yo voy a ver tu misericordia, porque mira, allí hay uno que los vas a mirar y los vas a ver más, míralos bien porque no los vas a ver más, no los vas a ver más porque Dios algo a pelear por ti, oh Señor, y toda injusticia que se ha cometido, yo la convierto en bendición para ti. Días son
Y te vas a acordar de esta noche, ¿sabes? Te vas a acordar de esta noche porque, aleluya, te han pasado por encima. Han querido acabar contigo, pero no han podido. Porque yo soy el Dios que te veo. Soy el Dios que te veo, dice Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y hay un órgano de tu cuerpo que Dios toca esta noche también. Hay un órgano que Dios toca esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Hay un órgano. Toda injusticia, hay una palabra que Dios sobre ti, injusticias. Gloria a Dios, aleluya. Oh, yes, aleluya. Y hay un basta allá, hay un basta allá, acuérdate que hay un basta allá, hay un basta allá. Gloria a Dios, aleluya. Ahora. Esta es su noche. Tú separaste esta noche para ella, tú separaste esta noche para ella. Tú separaste esta noche para ella. Tú separaste esta noche para ella. Tú la separaste para hacer. Gloria a Dios, aleluya. Para dar una palabra porque hay días contados. Porque tú eres el Dios. Todo lo que el diablo nos robó, todo lo que Satanás nos quitó, nos lo tiene que devolver para acá 7 veces. Todo lo que mira que ha tratado de destruir todo, de arruinar, ha traído dolor, lo que más querías, las cosas que más amabas. Ay, las cosas que más amabas. Ay, Señor hermano. Aleluya. Ay, cosas en tu corazón. Cuando yo te voy a sanar todo, dice el Señor, todo, yo voy a sanar todo, ¿sabes? Yo voy a sanar todo, yo voy a acabar con todo, dice el Señor, con todo. Yo voy a acabar con todo. Y te vas a reír todo eso, esas noches de llanto, porque has tenido días de llanto. Y has caminado muchas veces llorando, preguntando, porque te mucho preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Gloria a Dios, aleluya. Se va. Ama, y Gloria a Dios, aleluya. Pon tu mano sobre ella también, Señor. Aleluya. Porque nos están mirando allá, tal vez en cualquier país extraño, hermano. Por tu mano. Por tu mano, Señor, por tu mano. Con tu mano mira a los hijos de tu siervo, el corazón que está como una infección. Ese corazón rebelde de tu siervo tiene que sanar. Gloria a Dios. Señor, tiene que sanar. Ellos son tus hijos. Ellos lo han dado todo por tu causa. Señor, yo te pido que pongas tu mano en la vida de su casa, de su familia. Gloria a Dios, En el aleluya. nombre de Jesús de Nazaret. Yo te presento la iglesia completa para que levante la fuerza. Le Padre y Señor. En el nombre de Jesús. Amén.